¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos el discurso del vicepresidente David Choquehuanca en lo que es su informe de la gestión 2020-2021 como vicepresidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Escuchemos el informe del vicepresidente y luego continuamos. Vamos a invitar al hermano David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que pueda brindar su discurso inaugural de la legislatura 2021-2022. Con el permiso de nuestros pueblos, en honor de quienes lucharon por nuestra tierra hermanada, libre y soberana, en honor a la memoria de quienes ofrendaron sus vidas para recuperar nuestra democracia y nuevamente retomar el reto histórico del proceso de cambio que hoy ha vuelto hecho pueblo, conquistando paulatinamente sus ideales. Hermanas y hermanos que compartimos la vida en un sistema plurinacional. Hermano presidente Luis Arce, hermanos senadores, senadoras, hermanos diputadas, diputados, hermanos supraestatales, hermanos del órgano judicial, hermanos del órgano electoral, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, expresidentes, hermanos de nuestros movimientos sociales, de nuestra Central Obrera Boliviana, de nuestro Pacto de Unidad, hermanos militares, hermanos policías, embajadoras, embajadores, ministras, ministros, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores, compatriotas que viven en el exterior, hermanos empresarios, hermanos de la Iglesia Católica, hermanos de la Guardia Indígena, jóvenes, movimientos sociales, pueblo boliviano. El año 2021 fue un año muy intenso. El tiempo de cambio del 10º Pachacuti ha revelado su rostro humano y ha colocado valor de unos y valor de otros ante el equilibrio y la complementariedad de la justicia. El 2020 nos ha advertido y nos ha enseñado de que el caos político, las muertes, el racismo, el abuso, la corrupción, las injusticias, la violación de los derechos humanos no es el camino de nuestro sistema plurinacional. Es obligación de todos identificar a los responsables para que estos hechos no vuelvan nunca más, para que estos hechos no queden en la impunidad y que la justicia actúe respetando el debido proceso. Un país sin justicia es una nación sumergida en el desorden y el caos. La justicia tiene que buscar la verdad. El pueblo necesita saber la verdad. El pueblo clama justicia. Se acabaron los tiempos
donde la vigencia de los políticos dependía de la negación de los pueblos originarios y de la Bolivia popular. Se acabaron los tiempos de experimentos económicos practicados en el sufrimiento de nuestro pueblo. El pueblo, con la conciencia despierta, ha enseñado cómo se protege la satisfacción de necesidades de todos y cómo se frena la codicia de algunos. Ha terminado el tiempo de violar impunemente nuestra soberanía, de dividirnos y enfrentarnos para saquear las riquezas del país. El tiempo de cambio del 10º Pachacuti ha traído el despertar político y el despertar de la conciencia de nuestros pueblos, quienes hoy estamos prevenidos ante nuevos brotes de manipulación, desestabilización, de racismo y división. Nuestro gobierno, las organizaciones sociales, las comunidades originarias, las comunidades urbanas, utilizaremos los recursos que otorga la democracia para desterrar todo tipo de fascismo, de colonialismo interno y externo, de racismo y enfrentamiento entre los bolivianos. Trabajaremos para que las fuerzas legítimas de rebeldía nunca más se transformen en extremismos golpistas. Nunca renunciaré para que la conciencia plurinacional acrecentada conduzca a nuestros pueblos a la disolución definitiva de toda división, de confrontaciones, de exclusión en un futuro no muy lejano. El 2021 nos ha enseñado que para unirnos tenemos que trascender la dualidad en todos los frentes de la vida cotidiana. Necesitamos superar las divisiones, las contradicciones excluyentes y todo desequilibrio. El 2020 nos hizo ver que la división, el odio, nos debilita, nos mata, genera terror y miseria. En la actual etapa del proceso de cambio, necesitamos construir esperanzas, necesitamos imaginar, implementar nuevos escenarios y nuevas lógicas para administrar conflictos, complementando coincidencias entre los oponentes, entre lo diverso, entre lo semejante y lo diferente. Lo que aprendimos todos en los tiempos de conflictos es que nadie posee monopolio de la verdad, que no existe la mejor y la única solución, que todas las soluciones son alternativas y aprender a escuchar al otro en su diferencia es el principio de unidad. Trabajar para conseguir la complementariedad entre lo distinto nos hace bien a todos. La vida nos enseña que todos tienen el mismo derecho de pensar diferente y todos tienen el mismo derecho de ser escuchados. Hemos comprendido que nuestro problema de la identidad nacional serán superados cuando aceptemos que nuestra historia es una herencia gloriosa y no es una carga. Que la diversidad nos unifica y nos fortalece. Y que el tiempo de cambio nos ha declarado iguales a todos los bolivianos y nos advierte que nadie se salvará solo, que todos nos necesitamos, nos complementamos, tal como nos manda nuestra huipala. Hemos comprendido que nuestra cultura es una de las culturas más exuberantes y vigorosas de nuestro planeta. En el año 2021, el proceso de cambio, los bolivianos fuimos testigos de la urgente necesidad de defender las libertades, defender nuestra soberanía, la justicia y seguir trabajando por una sociedad que regule sus interrelaciones en base al código ancestral, al triple código de vida, que exige complementarnos, equilibrarnos y armonizarnos en la dimensión individual,
comunitaria y colectiva. El tiempo entre el 2020 y el 2021 nos ha comprobado que el proceso de cambio es irreversible y no dará marcha atrás. Nos hizo comprender, nos hizo comprender que el despertar político del pueblo boliviano del año 2006 ha marcado el inicio del proceso de cambio, y con el despertar de la conciencia plurinacional el 2020 complementamos el despertar político con el despertar de la conciencia plurinacional. Por ello, seguiremos consolidando el horizonte político del vivir bien como el eje estratégico de las políticas de Estado plurinacional. Actuamos en todos los escenarios nacionales e internacionales, proyectando la filosofía del vivir bien como la mejor alternativa a la crisis civilizatoria que vive la humanidad, la naturaleza y nuestro planeta. El sistema colonial se está desconfigurando. Las turbinas del viejo sistema colonial se están apagando poco a poco en nuestros ojos. Necesitamos despertar, aprender a conquistar la verdad, porque hemos vivido engañados durante siglos. A los pueblos que conocen la verdad y logran descolonizar su mente, es imposible recolonizar y manipular. En este marco, tematizamos y difundimos la perspectiva geopolítica del vivir bien, o mejor dicho, la geopolítica del vivir bien y de la descolonización, en todos los escenarios internacionales viables. La necesidad de formación y consolidación de la conciencia plurinacional son de las tareas ampliamente demandadas en todo el territorio nacional. Los escenarios para la formación permanente de nuevos liderazgos y la producción de textos asequibles al pueblo que contribuyen a reconocernos como un país diverso y plural son siempre insuficientes. Para nuestros ancestros, la palabra era respetada y era sagrada porque hablaban con la verdad y les guiaba la justicia. El despertar de la conciencia del proceso de cambio está exigiendo que sanemos la palabra, sanemos la política, sanemos la ética, sanemos la verdad y sanemos la justicia. Lo demanda el pueblo, que no es corrupto, que no está pervertido y clama justicia. El problema de los derechos de la madre tierra no se va a resolver elevando las quejas en los escenarios internos o externos. La lucha contra los ecocidas y los depredadores de la madre tierra es un efecto dominó de combate en tres frentes: el informativo, el legislativo, judicial y el político. Lucharemos con todo lo que está a nuestro alcance por la tierra sana, alimento sano, agua sana y aire sano. Necesitamos comprender que la tierra, el agua, el fuego y el aire nos han sido dados a todos como un regalo de la vida. Apropiarse, pelearse por la tierra o el agua no es un acto humano, no es un acto de hermanos, porque somos tierra y somos agua. Las fuerzas destructivas de los ecocidas y de los depredadores de la madre tierra desconocen que nuestra conexión con ella es indestructible y no se la puede detener ni eliminar. Nuestra Pachamama nos convoca a crear alianzas contra los ecocidas, contra los destructores de la vida. Seguiremos difundiendo el horizonte de vivir bien, organizando nuevos espacios de encuentro a nivel local, nacional e internacional, para la toma de conciencia sobre la defensa de la vida, de la cultura de la paz, de la cultura de la armonía con la madre tierra, para terminar el punto culminante del año 2021 del tiempo del cambio del 10º Pachacuti,
es la fuerza de la resonancia universal de la cumbre de la Cotamama para declarar el lago sagrado como sujetos de derechos, el sol energético más poderoso del planeta, emergente del sagrado lago Titicaca, por fin se hizo escuchar. Hoy sus hijos de nuestra Cotamama estamos comprometidos para cuidar y sanar nuestro lago sagrado, por una política para la vida, por una economía para la vida, por una justicia para la vida, por la dignidad de nuestros pueblos. Callao el Estado plurinacional. Choquehuanca, por las palabras en el inicio de la nueva gestión legislativa. Esas fueron las palabras de David Choquehuanca, quien manifestó que el 2020 y 2021 han comprobado que el proceso de cambio es irreversible. El vicepresidente dijo que el 2006 fue el inicio del proceso de cambio y el 2020 el despertar de la conciencia plurinacional. En su discurso sobre el primer año de gestión, el vicepresidente David Choquehuanca señaló que el 2006 marcó el inicio del proceso de cambio y que este es irreversible. Habló de la unidad en la diversidad y de buscar justicia por lo ocurrido en noviembre de 2019. El tiempo entre el 2020 y 2021 nos ha comprobado que el proceso de cambio es irreversible. Seguiremos consolidando el horizonte político del vivir bien como eje del Estado plurinacional, manifestó el vicepresidente. Agregó también que lo ocurrido en 2006 fue el inicio del proceso de cambio y el 2020 lo considera el despertar de la conciencia plurinacional. David Choquehuanca también recordó a los hechos de violencia de 2019 y señaló que existe la obligación de buscar a los responsables para que no haya impunidad y que estos hechos no se vuelvan a repetir, que la justicia actúe respetando el debido proceso. Un país sin justicia es una nación sumergida en el desorden y el caos, señaló David Choquehuanca. El vicepresidente también señaló que no existe un monopolio de la verdad y que se debe escuchar a todos como principio de unidad. La vida nos enseña que todos tienen derecho a pensar diferente y a ser escuchados, manifestaba en parte de su discurso el vicepresidente. ¿Qué opinan al respecto? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto del discurso del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien manifiesta que el proceso de cambio es un proceso irreversible. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.